Hola, buenos días. Estamos a 30 de agosto de 2020 y bueno, como siempre, recomendar cumplir normas y leyes, por supuesto, y aquí estamos para hablar de datos y de estrategias respecto a la COVID-19. Y este vídeo vamos a hablar un poquito de los test, ¿no? De los famosos PCRs que se utilizan para, bueno, pues para hacer el seguimiento y control de los contagios y del efecto de la pandemia, ¿vale? Entonces, para hacerlo vamos a utilizar un un artículo que, como veis, es un artículo de New York Times, un artículo publicado, la fecha, si no me equivoco, es de ayer, 29 de agosto del 20. Y bueno, el título del artículo, como veis aquí, es tu test del coronavirus es positivo. Puede que no debiera serlo, ¿vale? Puede que no debiera serlo. Y el subtítulo es: los test de diagnóstico usuales pueden ser demasiado sensitivos y demasiado lentos para contener el avance del virus, ¿vale? Evidentemente, The New York Times es una publicación poco sospechosa de eso que se ha acuñado ahora como negacionismo. Y vamos a ver un poco qué nos dice, ¿vale? Lo que nos dice es que los test estándar están diagnosticando grandes números de personas que tienen cantidades insignificantes, relativamente insignificantes de virus. ¿Esto qué quiere decir? Pues como dice aquí, que la mayoría de esta gente no es contagiosa, y lo que se hace al identificarlos es generar cuellos de botella para prevenir a aquellos que realmente pueden contagiar, ¿vale? Entonces, bueno, podéis leer el artículo entero, va dando diferentes casos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí dice el doctor Michael Mina de Harvard, lo que dice es que la decisión no debe ser dejar de hacer test a los asintomáticos, sino precisamente lo que dice es utilizar otro tipo de test, ¿no? Unos test lo que dice un mecanismo completamente diferente, ¿vale? Da algún caso, se da algún caso aquí en el que, bueno, pues a ver si lo encontramos. ¿Veis? En tres grupos de datos de test que incluyen los umbrales de ciclos de amplificación, que ahora vamos a decir lo que es, en Massachusetts, Nueva York y Nevada, hasta el 90% de las personas que daban positivo prácticamente no llevaban ningún virus, según se ha revisado, ¿no? Y si eso se extrapola, pues de 45.000 nuevos casos en los Estados Unidos, seguramente 4.500 solamente serían casos útiles para ser tratados por su capacidad de contagio y de generar síntomas, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se explica? Mirar, esto es bueno, un esquemita, ¿vale? Simplemente no trata de ser una representación científica, sino simplemente un esquema para ilustrar lo que sucede con el test, ¿vale? En el test cogemos una muestra, ¿eh? Digamos que esa parte roja sería el resto genético del virus que buscamos, pero al ser muy pequeño no podemos detectarlo, entonces necesitamos amplificarlo. Lo que sucede es que cuando para detectarlo, veis, cada vez que amplificamos, pues tenemos una muestra mayor, más fácil de identificar. Lo que sucede es que si se amplifica demasiado, lo que estamos haciendo es detectando unos restos del virus que en la muestra original son irrelevantes, son muy pequeños, que pueden ser incluso restos que ni siquiera sean del virus entero, sino como basura que ha quedado ahí en algún momento.
¿vale? Y esto es la causa de que en realidad, aunque hacemos una detección de positivo, solamente tenemos un pasa, no pasa, pero no sabemos la cantidad. Entonces, lo que está proponiendo el New York Times es que hay que hacer test más precisos, como limitando la amplificación, porque a partir de cierto nivel de amplificación, de ciclos de amplificación, ya no es relevante lo que sale. Entonces, limitando la amplificación de forma que es menos sensible, pero es más preciso. Es decir, que cuando detecta un positivo, es un buen positivo, ¿vale? Es un buen positivo y eso hace que ese positivo sea útil. ¿Para hacer qué? Pues para hacer un rastreo, para hacer, en su caso, un confinamiento selectivo de esas personas que realmente son personas enfermas, que es lo que se ha hecho toda la vida, la cuarentena de personas enfermas, y no tienes que andar dando palos de ciego como estamos dando ahora, encerrando a todo el mundo. Incluso podrías hacer una prescripción de mascarilla ad hoc para esas personas que realmente tienen riesgo de contagio, ¿eh? Entonces, a la contra, se diría que bueno, es menos sensible y puedes no detectar casos en momentos muy embrionarios o muy preliminares. Pero como sería un test mucho más rápido y más barato de hacer, pues se podría incluso repetir con más frecuencia y sería mucho más útil para detectar los casos realmente relevantes y no desperdiciar recursos en esos asintomáticos que llamamos, incluso gente que da positivos falsos, ¿no? Hay que tener en cuenta, como hemos visto, que podemos llegar a tener hasta 90% de esos positivos o falsos o realmente inútiles, porque los niveles de virus en la persona son irrelevantes. Entonces es lo que está proponiendo este artículo del, del New York Times, en el que participan o se hace referencia a diferentes científicos, como veis aquí, ¿no? La solución podría ser ajustar el umbral de ciclos de amplificación, que ahora se suelen estar en 40 y habría que bajarlos, por lo que dicen en algún momento del artículo, pues a 30, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos falsos positivos no afectan solamente a los contagios, sino que afectan también a las muertes, porque, porque si vemos aquí, vamos a ver si me deja. Si vemos aquí los fallecidos que tenemos en España en este momento, que estamos hablando de, del orden de, pues eso, veintitantos, 30 fallecidos en los últimos días. En realidad estos fallecidos se certifican por test de COVID, es decir, el mismo problema de falsedad o de no precisión de los test en la población general se da en los fallecidos, a los que se les hace un test pues un cierto tiempo antes de fallecer, ¿no? Entonces, el mismo porcentaje de falsos que nos está dando la población de infectados, digamos, nos los está dando seguramente la población de fallecidos, ¿no? Entonces, habría que ajustar eh, a este nuevo tipo de test más preciso, con un límite en los ciclos de amplificación, y como se está haciendo en Estados Unidos y se está haciendo también en el Reino Unido, hacer una auditoría de los datos, tanto de contagios como de fallecidos, por lo menos desde mediados de mayo, para ver si realmente las curvas que estamos manejando a partir de entonces eh, son, la, son, la, son las adecuadas para tomar las decisiones de todo tipo, tanto sanitarias como económicas y políticas, que se están tomando y que se van a tener que tomar en el futuro. ¿Veis? Como dice aquí, un umbral más razonable tendría que estar entre 30 y 35, ¿eh? Que
podría cambiar en 2 o 3 órdenes de magnitud los resultados respecto a positivos. Es decir, tendríamos muchísimos menos positivos, pero serían reales y serían útiles. Y dejaríamos de dar palos de ciego como estamos dando hasta ahora. Así que bueno, espero que os haya interesado este vídeo y seguimos comunicándonos. Un beso muy grande a todos.